¿Por qué hay unas personas que ante todo que les pasa en la vida pueden reaccionar de una manera tan resiliente? ¿Por qué hay unas personas que en realidad parezca que no pasa nada, aun cuando cosas muy, muy horribles les está pasando? ¿Cómo son diferentes que nosotros? ¿Es que nacen naturalmente más positivos y resilientes o qué es? Vamos a aprender sobre eso en este video hoy. Vamos a aprender cómo procesar las emociones. ¿Qué tiene que ver eso con la manera en que reaccionamos ante cosas en la vida? ¿Y qué tiene que ver eso con sanando adicción, sanando nuestros matrimonios, sanando comportamientos de control, vergüenza tóxica y trauma relacional? Sigan mirando el video para que puedan ver la respuesta a todo eso. Up ahead there's an open door. Now we'll find our way. Soy Misty Sánchez, soy psicoterapeuta y directora de Helaman Center. Helaman Center es un centro de ayuda para familias y individuos para que puedan sanar adicciones, comportamientos de control, trauma relacional, trauma de traición, vergüenza tóxica, para que puedan aprender cómo tener familias y matrimonios resilientes y fuertes y felices. Yo ofrezco clases gratuitas aquí por YouTube como parte de un programa que se llama Rehabilitación y Resiliencia. Si participan en este programa, por decir, si miran todos estos videos como parte del programa, en realidad van a poder sanar sus adicciones. No solamente aguantarse, pero en realidad sanarse. En realidad van a poder sanar sus comportamientos de control. No solamente aguantarse, pero en realidad sanarse. Y van a poder sanar su trauma relacional y aprender a conectarse con sí mismo y con los demás en una manera sana. Pero para poder hacer eso es muy importante que hagan las tareas que les doy. Cada semana les voy a dar tareas en cada clase. Háganlos, porque allí es el clave. Aprendiendo las cosas en la clase es muy importante, pero las tareas es lo que te ayuda a ponerlo en práctica. Es lo que empieza a desarrollar esas nuevas conexiones en el cerebro. Este programa está diseñado específicamente para activar partes de nuestro cerebro que se dañaron o que nunca desarrollaron. Y eso es lo que nos causó desarrollar adicciones, comportamientos de control. Es los cambios que pasan en nuestras mentes cuando tenemos trauma relacional. Eso es lo que vamos a estar sanando. Entonces, hoy la clase es encontrar la realidad. En realidad, esta clase es tan importante, tan importante. Así que qué bueno que están mirándola. Vamos a empezar con una oración y terminar con una oración. Como siempre, debemos incluir Dios en todo lo que hacemos. Manuel va a ofrecer la oración para nosotros. Buenos días, Manuel. Gracias por estar dispuesto a ofrecer la oración. Manuel, creo que tu micrófono no está prendido. Gracias. Nuestro Padre Celestial, te damos gracias hoy por este día, esta oportunidad que nos das para ver esta clase. Te pedimos que nos bendigas para que podamos entenderla. Y gracias a Misty que puede darnos estas clases para ayudarnos. Y decimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Gracias, Manuel. Ok, la clase de hoy encuentra la realidad. Como dije, esta clase es sumamente importante. Esta clase es como el mero base de todo lo que vamos a aprender en este programa. Es nuestra fundación. Hasta este punto en el programa hemos aprendido sobre la manera malsana en que nos conectamos. Eso es el triángulo de drama. Hemos aprendido cómo eso nos ha afectado desde nuestra niñez, cómo nos sigue afectando, cómo afecta a nuestros hijos y las siguientes generaciones, como un ciclo vicioso. Entonces hemos aprendido sobre todo el parte malsana que ya estamos haciendo. Ahora,
con esta clase y las otras 2 clases la semana pasada que aprendimos sobre nuestras emociones, eso es cuando estamos aprendiendo cómo, o mejor dicho, es cuando estamos desarrollando nuevas conexiones en el cerebro por la primera vez en el programa. Entonces, súper, súper, súper importante. Desde ahora en adelante, desde ahora no faltan de hacer su tarea, ¿ok? Para que puedan ir creciendo, para que no están solamente mirando los videos y poniéndose frustrados porque no están creciendo. Es decir, ok, entiendo lo que Misty me está diciendo, no hay nada súper difícil, ¿verdad? De lo que enseño. Pero luego nos frustramos porque en el mero momento no lo podemos hacer. Por ejemplo, en la clase pasada que aprendimos sobre el enojo, aprendimos que el enojo es bueno, que hay que expresar el enojo y que no es un pecado, no es algo malo, sino lo que sale siendo malo es como muchas veces solemos expresar el enojo, que lo expresamos por gritar o por decir palabras malas o feas o criticamos o tiramos cosas o pegamos o nos aislamos. Esas son maneras malsanas, ¿verdad? De expresar el enojo, pero el enojo no es malsano, no es controla tu ira, no es cuenta a 10 para que te calmes y luego sigue adelante. No, 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 no. Eso no es lo que queremos hacer, eso no es sano. El enojo está allí por una razón. Entonces, entendemos y uno dice, ok, entiendo lo que Misty dice, hace mucho sentido, sí es correcto, me siento que sí es verdadero ese principio, ¿verdad? Entonces, ya lo voy a poner en práctica. Ya voy a expresar mi enojo en la manera sana que Misty me enseñó. Vamos a recordarles qué es esa en un momento. Pero lo entendemos, ¿verdad? No es tan difícil. Pero luego en el mero momento nos frustramos porque no lo podemos hacer, ¿verdad? Que ahí en el mero momento todavía gritamos o todavía nos aislamos o todavía, ¿verdad? Entonces, ¿qué está pasando? Y muchas veces pensamos, es que a mí me falta como persona, es que yo no soy suficiente fuerte, es que soy débil, es que soy mensa, es que soy egoísta, es que soy Y no, no es cierto. Ese no es el problema, sino es que somos humanos y nuestro cerebro está funcionando en la manera que está diseñado a funcionar. Es decir, que en el momento de altas emociones, nuestro sistema límbico, el parte animal de nuestro cerebro, va a tomar control y va a decir, ok, estamos en peligro porque estas emociones duelen y dolor para nuestro cerebro significa que vamos a morir, ¿verdad? Es una indicación que hay algo mal, especialmente si las emociones son muy fuertes, el dolor es muy fuerte, el cerebro no puede ver la diferencia entre dolor emocional y dolor físico, entonces literalmente piensa que vamos a morir y dice, ok, no hay tiempo para comunicarnos con la corteza prefrontal, con esa parte de nuestro cerebro que nos da entendimiento de consecuencias, empatía, lógica, entendimiento de secuencia de cosas, que esto pasa, luego esto, luego esto. No hay tiempo a hablar con esa parte del cerebro, ¿verdad? Porque estamos en peligro. Entonces hay que decir, no, voy a tomar control del sistema límbico, voy a luchar o huir como un animal. Voy a reaccionar con el instinto, nada más, de luchar, defenderme, criticarte, hacer vuelta a la tortilla para que puedas ver que es tu culpa, no mía, o huir, aislarme, guardar silencio, complacerte. Y eso no nos sale bien. Eso nos causa entrar en el triángulo de drama, eso nos causa sentir desconectados de los que amamos, eso nos causa mentir, nos causa desarrollar adicciones y comportamientos de control. No nos sale bien. Queremos usar todo nuestro cerebro, queremos usar la corteza prefrontal, es el parte humano, es el parte que nos hace reaccionar a propósito, no solamente como un animal de luchar o huir, sino eso queremos hacer, pero el cerebro no es hecho para solo decir, ok, con autocontrol voy a hacer que a fuerza se conectan las dos partes de mi cerebro y puedo reaccionar a propósito en ese momento. No, eso no es como es
No es como es hecho nuestro cerebro. Y qué bueno, porque si era hecho así, sería demasiado lento como trabaja nuestro cerebro y lo mejor tendremos graves problemas. No nos va a poder proteger nuestro cerebro. Lo mejor ya estuviéramos, pues ya íbamos a estar muertos quizás. Entonces, importante que el cerebro trabaja como es diseñado a trabajar. Pero eso significa que tenemos que desarrollar esa neuroconexión entre las dos partes, la conexión que dice, cuando más tengo dolor, necesito comunicar con la corteza prefrontal para que pueda razonar y pueda decir, ok, qué es real, qué no es real, y usar el formato de procesar que vamos a aprender cómo usar hoy. Oh, estoy tan emocionada para, para enseñarles y para que aprendamos juntos. Esta herramienta es una de mis preferidas. Es tan increíblemente importante. Entonces, al ratito vamos a estar aprendiendo a usarlo. Pero um, muy importante que entendemos que esa neuroconexión que dice a la corteza prefrontal, ok, vamos a conectarnos, el sistema límbico va a conectar con la corteza prefrontal para que estamos utilizando razón y lógica y empatía para hacer nuestras decisiones en cambio de solo luchar o huir. Para que crezca esa neuroconexión, necesitamos estar haciendo el formato de procesar y procesando nuestras emociones después del hecho. Ya cuando estamos calmados y ya no hay ese peligro de emoción. Ya cuando el sistema límbica se calma y nos permite utilizar lógica y todo de la corteza prefrontal, eso es cuando vamos a desarrollar esa neuroconexión. Ya pasó, si se hace una hora o hace una semana o hace un año o 50 años, ya estamos más calmados, entonces podemos procesar, ok, ¿qué pasó? ¿Qué son mis emociones? ¿Qué es el pensamiento automático? ¿Qué es real? ¿Qué no es real? Todo lo que vamos a aprender hoy, vamos a hacerlo después del hecho, los primeros 50 veces, puro después del hecho, después del hecho, después del hecho. Luego, algo maravilloso va a pasar y van a ver que después de hacerlo escrito, después del hecho, ese formato de procesar, que van a aprender hoy qué es. Entonces, siguen mirando el video para saber qué es y cómo utilizarlo. Esa cosa mágica que va a pasar es que en el mero momento cuando tienes altas emociones y cuando estás así, naturalmente la primera cosa que viene a tu mente es el formato de procesar. Y te vas a quedar como, ¿qué? Y es como, wow, ok, voy a reaccionar a propósito, voy a ver qué son mis emociones, qué es el pensamiento automático, qué es real, qué no es real y todo eso. Entonces, es maravillosa esa primera vez cuando naturalmente tu cerebro dice, esto es cómo vamos a tener más endorfina, más serotonina, es como vamos a sentirnos más felices, es lo que funciona mejor. Entonces, que tengo mucho dolor ahorita, voy a utilizar lo que funciona mejor. Y eso es tan emocionante. Cuando les pasa, va a ser muy emocionante. Y lo mejor, la primera vez cuando les pasa, no van a actuar en eso. Quizás solo va a ser como el formato de procesar, que son mis emociones y todo. Y luego vas a estar como, ahorita no me importa, es que estoy muy enojada. Y eso está bien, porque eso solo está demostrando que hay los empiezos de esa conexión, que la conexión ya está establecida, pero es muy flaquita. Entonces sigue utilizándolo después del hecho para que se hace más y más y más gruesa, para que se te hace más y más y más probable que lo vas a usar en el mero momento de emociones fuertes. Y va a venir con el tiempo. Sea paciente contigo mismo y sepas que no debe venir de día y noche. Eso significa que no sería una neuroconexión, sería solo autocontrol. Queremos hacer una neuroconexión real, que haya un cambio real en el cerebro para que desde este punto y adelante el resto de tu vida es algo que es natural y fácil. No con autocontrol voy a asegurarme que hago esto. Y eso es admirable.
pero no funciona de plazo largo. ¿Qué pasa cuando tenemos dolor de cabeza? ¿Qué pasa cuando tenemos mal día? ¿Qué pasa cuando estamos en mal humor? No vamos a poder mantener ese autocontrol. Por eso tenemos esas sube, bajas y sube, bajas y sube, bajas. Y por eso nos sentimos tan mal de nosotros mismos, porque decimos, ya ves, puedo hacerlo porque lo hice ayer. ¿Por qué no lo estoy haciendo ahorita? Y eso es porque estamos basando nuestros comportamientos en autocontrol, no en neuroconexiones que naturalmente nos causa actuar de diferente manera. Entonces esa es la diferencia y eso es lo que estamos logrando con este programa y con todas estas clases. Ok, la clase de encontrar la realidad. En esta clase es muy importante que ya han mirado las otras dos clases antes de esto. La clase mero antes de eso se llama El enojo es bueno. Y la clase antes de eso se llama Ser emocionalmente completo. Si no han mirado esas dos clases, vayan a ver esas dos clases ahorita, porque es importante que tenemos un entendimiento de qué son las emociones, qué es la diferencia entre una emoción fundamental y una emoción secundaria y cómo utilizamos el enojo para cubrir otras emociones. Eso es importante entender esa base para que esta clase hace sentido. Ok, vamos a recordarles que el enojo lo demostramos en varias diferentes maneras. Estrés, ansiedad, ofendido, molestia, hasta apatía a veces usamos para demostrar enojo. Entonces, todas de esas cosas decimos, pues yo no soy muy enojón, yo no grito o cosas así, pero tengo mucha ansiedad o tengo mucho estrés. Esas son formas de enojo. Eso es clave para entender, para que podamos llenar nuestros formatos de procesar y identificar cuando estamos cubriendo emociones fundamentales, emociones reales, con enojo. La manera sana para expresar el enojo, solo para darles breve recuerdo de la semana pasada, es esta. Es decir, me siento enojada porque me siento tal emoción, porque tal. Ejemplo, me siento enojada contigo porque me siento traicionada, porque llegaste tarde. Y cuando llegas tarde me hace sentir como no valo nada para ti, como tu palabra que me dijiste que ibas a llegar a tiempo no significa nada y no es de nada de valor, que no me amas. Entonces me siento y dices la emoción real que el enojo está cubriendo. Y luego si puedes, dices por qué estás experimentando esa emoción real. Si no puedes, el mero solo decir la emoción real abre un nuevo camino para la otra persona, les da otra opción. Vamos a aprender al rato cómo librarnos del triángulo de drama y cómo ayudar a otros a librarse del triángulo de drama, pero el clave es ofrecer otra opción que el drama. Y esto es haciendo exactamente eso. Estamos abriendo otra opción, diciendo, ok, estoy enojada contigo. Y si solo estoy enojada contigo, pues ¿cuáles opciones tienes? Si solo estoy como, estoy enojada contigo. Ok, lo siento, no sé qué hacer para ayudarte con eso. Pero si alguien me dice, estoy enojada contigo porque me siento miedo, o me siento vergüenza tóxica, o me siento traicionada. Ya con eso abre un nuevo camino. Yo puedo reaccionar de diferentes maneras si deseo. Y ya puedo entender un poco más de qué es real. No es que esa persona es mala o difícil o antipática, por eso están enojados, sino es que están experimentando alguna emoción muy fuerte, porque de lo que hice o porque de lo que pasó. Entonces, ¿qué voy a hacer con eso? Súper importante expresar tu enojo. No lo trates de controlar, no lo trates de ignorar, no desaparece mágicamente. Necesitas expresarlo
Y aprendimos en la clase del enojo es bueno qué pasa cuando no lo expresamos. Entonces vayan a ver esa clase para aprender o recordarse más sobre eso. La tarea de la semana pasada. Hola a todos que están aquí en vivo. Hola. Hola a todos que están mirando esto ya pregrabado. Si sea que están aquí en vivo o pregrabado, quiero que participen. Pongan cosas en el chat, pongan cosas en los comentarios. Leo el chat y los comentarios después del hecho, así que pongan sus preocupaciones, sus preguntas, sus comentarios allí. Me encanta que están participando, así que por favor participen. Eso es parte de creer y construir, desarrollar esas nuevas conexiones en su cerebro, es participar, actuar en lo que están aprendiendo en el momento. Entonces, la tarea, por favor pongan en el chat cómo les fue la tarea. Esta fue la tarea de la semana pasada. Usar la manera sana de expresar el enojo por lo menos 2 veces esta semana. ¿Cómo te fue? ¿Sí lo lograste hacer? Juan dice, hola, buenos días. Hola, Juan, gracias por saludar. ¿Cómo te fue, Juan? ¿Hiciste la tarea y cómo te fue y cómo te salió? Déjanos saber cómo te fue. Y todos los demás que están aquí igual, déjanos saber cómo les fue. Ok, lo que más la pregunta con que quiero empezar la clase hoy es el siguiente. ¿Por qué hay algunas personas que pueden experimentar cosas horribles y parece que no les afecta? ¿Son diferentes que nosotros? ¿Son naturalmente más positivos o resilientes que nosotros? ¿Por qué hay unas personas, y todos los conocemos, ¿verdad? Todos conocemos por lo menos una persona así, que cosas horribles les pasa, pero reaccionan como, no pasa nada, estará bien, tengo fe, va a estar bien, Dios me va a cuidar o todo va a salir bien en el final. ¿Qué está pasando? ¿Cómo pueden reaccionar así? Y nosotros estamos como, no está bien, no vamos a estar bien, mira lo que está pasando. No es porque son naturalmente diferentes que nosotros, tampoco no es que son locos o que no entiendan la situación, sino es que su cerebro está funcionando como Dios lo diseñó funcionar, porque tuvieron la oportunidad de desarrollar todo su cerebro como se debe desarrollar. Cuando tenemos apego malsano, cuando somos niños, partes de nuestro cerebro no desarrolla, especialmente en la corteza prefrontal. O cuando tenemos adicciones, o cuando tenemos comportamientos de control, o cuando tenemos trauma relacional, se dañan partes del cerebro que sí desarrollaron. Y el daño donde más nos preocupa en relación con vivir en una manera sana son los daños que pasan en la corteza prefrontal, que no podemos utilizar la empatía en total, no podemos reconocer nuestras emociones, no podemos procesar las emociones. Entonces vamos a ver qué es la diferencia entre un cerebro completamente desarrollado y un cerebro dañado o que falta desarrollo. ¿Y qué podemos hacer para desarrollarlo o sanarlo? Voy a hacer eso con 2 relatos. Voy a ilustrar el punto con 2 relatos diferentes. Un relato es de una escritura en un libro de escrituras que se llama el Libro de Mormón. El otro relato es de un hombre más reciente en la historia en los Estados Unidos. El primero es de un hombre que se llama Nephi y el segundo es un hombre que se llama Thomas Edison. Ok, vamos a empezar con Nephi. Cuando Nephi era un joven, su familia salieron de Jerusalén. Esta era 600 años antes del nacimiento de Cristo. Dios inspiró a su papá de Nephi, que se llamaba Lehi, que debe salir de Jerusalén, porque en pocos años Jerusalén iba a estar conquistado por los babilonios. Viajaron en el desierto después de salir de Jerusalén por más que 8 años. Eventualmente llegaron todo hasta el mar, todo abajo de Saudi Arabia, hasta donde está el mar, entraron en un barco y llegaron hasta las Américas.
Pero mientras que estaban viajando en el desierto en Saudi Arabia, pasaron muchas cosas muy, muy feas. Si quieren saber más sobre la historia, pueden leerlo en el libro de Mormón. Pero pasaron mucho, mucho hambre, no tuvieron ni agua ni comida, tuvieron enfermedades, tuvieron dificultades muy graves. Sus familias pues casi murieron todos sus hijos, ¿verdad? Muy, muy, muy feo la situación. Nefi describe cómo reaccionó y luego describe cómo reaccionó su hermano mayor, que se llamaba Lamán. Y vamos a ver esas dos reacciones a la misma situación, exactamente la misma situación. Nefi reaccionó así. Dice Nefi, tan grandes fueron las bendiciones del Señor sobre nosotros, que aunque vivimos de carne cruda en el desierto, nuestras mujeres tuvieron abundante leche para sus niños y eran fuertes, así aún como los hombres, y empezaron a soportar sus viajes sin murmurar. Y así vemos que los mandamientos de Dios se deben cumplir. Y si los hijos de los hombres guardan los mandamientos de Dios, Él los alimenta y los fortifica y provee los medios por los cuales pueden cumplir lo que les haya mandado. Por tanto, Él nos proporcionó lo necesario mientras permanecimos en el desierto. Entonces Nefi está diciendo, sí era difícil, pero éramos tan bendecidos, y qué bueno que es Dios y todo eso, ¿verdad? Súper positivo. Y Lamán, ¿cómo reaccionó? Lamán dice, tú te pareces a nuestro padre, que se dejó llevar por las imaginaciones locas de su corazón. Sí, nos ha sacado de la tierra de Jerusalén y hemos andado errantes por el desierto estos muchos años, y nuestras mujeres han trabajado, aún estando embarazadas, y han dado a luz hijos en el desierto, y han padecido todos menos la muerte. Y hubiera sido mejor que ellas hubieran muerto antes de salir de Jerusalén por haber pasado estas aflicciones. He aquí, hemos padecido en el desierto estos muchos años y durante este tiempo hubiéramos podido disfrutar de nuestras posesiones de la tierra, de nuestra herencia, si hubiéramos podido ser dichosos. Esa frase, hubiéramos podido ser dichosos. ¿Qué tan a menudo nos decimos eso a nosotros mismos? Si eso había pasado o si eso no había pasado, yo hubiera podido ser dichosa, yo hubiera podido ser feliz. O si esto pasa en el futuro, voy a poder ser feliz, voy a poder sentirme mejor, voy a estar contenta. Wow. Muy a menudo yo pienso que muchos de nosotros decimos eso. Es algo muy, muy natural, algo muy humano, especialmente cuando no estamos utilizando todo nuestro cerebro porque falta desarrollo. Entonces, Lamán, en la misma situación, reacciona diciendo, hubiera sido mejor si morimos. Esto es horrible. No hay ninguna manera que esto está bien. Y aunque miramos a Lamán como, oh, pues yo nunca voy a reaccionar así, él sí es muy mal. Ay, ese vato allí. Pero qué tan a menudo en realidad nos encontramos allí que decimos, no hay ninguna manera que esto está bien. Yo sé que no está bien, estoy muriendo de hambre. Mis hijos están muriendo de hambre, yo no estoy bien, mis hijos no están bien. Esto no está bien. No soy mensa, sé que no está bien y que no va a estar bien. Muy a menudo que nos acachamos allí. Entonces, ¿cómo lo paramos? Un ratito lo vamos a hablar. Juan dice, la tarea no me fue muy bien, que digamos. Ayer expresé mi enojo en una manera frustrado y sintiéndome muy mal y gritando a mi esposa. Lo siento, Juan. Por lo menos expresaste tu enojo. En realidad prefiero que alguien lo expresa que lo guarda. Y está bien que eres humano. Juan, es tan importante que entiendes eso. He mirado eso a pasar durante las últimas clases cuando comentas. A veces te da miedo ser humano y te da miedo fallar. Está bien fallar. Tenemos una clase que se llama Ser bueno en fallar. De hecho, cuando fallas, no debe ser, oh, ups,
me equivoqué, voy a esforzarme más para que ya no lo hago, para que puedo aprender de esto y ya no volver a equivocarme en esto. Eso no debe ser la reacción. La reacción cuando fallas, Juan, debe ser, sí, eso, continúa. Fallaste, eso es parte de aprender, estás intentando. Sí, continúa, eso. Esta semana, Juan, quiero que te enfocas en esa frase. Cada vez que te equivocas o cada vez que no eres perfecto o cada vez que no logras hacer algo que tú sabes que debes poder hacer, en cambio de estar frustrado contigo mismo, quiero que te dices a ti mismo, hasta en voz alto, decir, eso, sí, continúa, Juan, eso, sí, Juan, di a ti mismo, eso, continúa. Y vete a ver nuestra clase que se llama Ser bueno en fallar. Habla más sobre eso y habla por qué se nos hace difícil hacer eso, para que puedas entender un poquito mejor cómo hacerlo. ¿Ok? Y sigue intentando. Después del hecho, ahora que estás calmado, vete a tu esposa y expresa tu enojo en la manera sana. Está bien que no lo pudiste hacer en el momento. Justamente eso es lo que estábamos hablando apenas. No vas a poder hacerlo en el mero momento. Tienes que construir esa neuroconexión nueva después del hecho. Y no importa si tienes años tratando de desarrollar esa neuroconexión y estás como, pues ya lo debo saber cómo hacer. Si no lo pudiste hacer en el momento, no pasa nada, Juan, hazlo después. Eso está bien. El hermoso es que no somos como perros. Como un perro, para que pueda conectar a causa con efecto, uno tiene que disciplinarlo, enseñarlo solo entre unos como 10 segundos después del hecho. Por decir, si el perro come algo que no debe comer, come tu zapato, y lo quieres disciplinar para que aprende y dices, no, eso no está bien, ¿verdad? Y lo disciplinas, tienes que hacerlo entre como unos 10 segundos después que él lo estaba masticando, porque si lo haces como una hora después, el perro ya no lo conecta, ya no lo vea así, lo vea como conectado con la cosa que pasó hace unos segundos. Entonces va a conectarlo con, me está disciplinando porque lo miré o algo así, ¿verdad? No lo conecta, aunque lo muestras el zapato, no lo conecta con el hecho de que ese evento causó esta disciplina. Por eso debo aprender. No somos como perros. Lo bueno que somos humanos, tenemos un poquito más desarrollo en nuestro córtex prefrontal. Entonces podemos entender conexión entre eventos desde hace años y los resultados y consecuencias y disciplinas y enseñanzas que vienen años después. Así que está bien que no respondiste exactamente como quisiste en el momento, Juan, porque hasta años después puedes regresar a tu esposa y decir, ¿sabes qué? Esa situación, esto es como quería reaccionar. Entonces, eso está bien. Haz eso después del hecho. Ok, gracias, Juan, por comentar. Ahora vamos a hablar sobre Thomas Edison y luego vamos a conectar los dos y ver qué está pasando en el cerebro. Ok, Thomas Edison, creo que la mayoría de ustedes conocen quién es, pero si no lo conocen, es un inventor o era un inventor muy famoso, muy increíble. Él inventó el foco, inventó el teléfono de carbón, inventó el fonógrafo, la cámara, cinematografía, inventó la pila alcalina, inventó cómo fabricar cemento, el generador, la máquina eléctrica de botar, inventó un montón de cosas. Él era un hombre muy interesante, muy increíble. Claro, tenía sus defectos, es un humano, pero me encanta aprender sobre su vida porque él era en realidad muy increíble en muchas maneras. Y una manera o una cosa que lo hizo muy increíble, que sí desarrolló su cerebro, tanto como Nefi, lo suficientemente para poder usarlo como está diseñado. Déjame demostrarlo con este relato.
Cuando él ya era grande, en 1914, hubo un gran incendio en su fábrica. Se destruyó toda su fábrica. Se destruyeron 5 cuadras de la ciudad. De hecho, causó más que $1 millón de daños. En 1914, $1 millón de daños. Eso sería más que como 600 millones de pesos en hoy día, que perdió en solo una noche porque de ese incendio. Muy, muy, muy triste ese accidente. Y su hijo de Thomas Edison, Charles, da un relato de lo que pasó esa noche. Alguien lo estaba entrevistando después del hecho y esto es lo que dijo. Dijo Charles. Charles corría franticamente tratando de encontrar a su padre. Finalmente se encontró con él, de pie cerca del fuego, su cara enrociada por el resplandor, su cabello blanco agitado por los vientos de diciembre. Me dolió el corazón por él, dijo Charles Edison. Él tenía 67 años, ya no era un hombre joven, y todo estaba en llamas. Me vio. Charles, él gritó, ¿dónde está tu madre? No lo sé, papá, le dije. Encuéntrala, tráela aquí. Ella nunca volverá a ver algo así mientras que viva. La mañana siguiente, caminando sobre las brasas carbonizadas de todas sus esperanzas y sueños, Thomas Edison reunió a sus empleados y anunció: hay un gran valor en el desastre. Todos nuestros errores se quemaron. Gracias a Dios, podemos empezar de nuevo. ¡Wow! ¡Qué manera de reaccionar en el mero momento de perder todo! Él está diciendo: wow, estas llamas son padres. Vete por tu mamá para que las mira. Esto es padre, wow, ¿verdad? Y el siguiente día, ay, qué bueno, se quemaron todos nuestros errores. Podemos empezar de nuevo. Eso se llama resiliencia, ¿verdad? Y no es porque él nació diferente. Es porque él desarrolló su cerebro a su, pues, a su totalidad, por lo menos en ese aspecto. ¿Y qué está pasando aquí exactamente? Esto es lo que generalmente pensamos que pasa en nuestro cerebro. Generalmente pensamos que hay un evento y ese evento causa una emoción y esa emoción causa el comportamiento. Es decir, me grita mi esposo, por eso me causa sentir triste, traicionada, enojada, por eso reacciono por gritarle de regreso o por aislarme, ¿verdad? Que hay un evento y eso causa mi emoción y mi emoción causa el comportamiento, cómo reacciono. Eso sería muy, muy triste si eso es como Dios diseñó nuestros cerebros, porque eventos no podemos controlar. No importa cuánto que tratamos, no vamos a poder controlar lo que nos pasa. Y emociones son casi imposibles de controlar muchas veces. Emociones son tan poderosos y tan dolorosos, muy difícil controlarlos. Y en realidad no debemos controlarlas, debemos estarlas procesando, lo que vamos a aprender a hacer hoy. Entonces, si no puedo controlar los eventos que me pasan y casi no puedo controlar las emociones, eso significa que yo nunca voy a poder controlar mi reacción. Nunca voy a poder controlar mi comportamiento, elegir mi reacción, si eso fue el caso, si eso es como Dios diseñó nuestros cerebros. Pero qué bueno, Dios es misericordioso, en realidad no es como desarrolló nuestros cerebros para funcionar. Lo bueno, esto es como en realidad funcionan todos nuestros cerebros. Aun si falta desarrollo en el cerebro, todos nuestros cerebros funcionan así. Solamente si falta desarrollo no somos conscientes de que está funcionando así. Esto es cómo funcionan todos nuestros cerebros. Un evento pasa y eso causa un pensamiento automático. El pensamiento automático es lo que causa la emoción. Y la emoción causa el comportamiento. Eso es increíble porque pensamientos es así, puedo cambiar, puedo controlar, puedo entrenar. Esa es muchísimo más fácil. Y eso es donde tengo que procesarlo.
Esa es donde tengo que hacer el cambio, es el pensamiento, porque eso es lo que está causando mi emoción. Es increíble, ¿no? Eso en realidad es tan increíble, es como un game changer, cambia todo cuando entendemos eso, que mi emoción no está causada por el evento, no tiene nada que ver con el evento, sino mi emoción está causada por mi propio pensamiento automático. Entonces, pasa lo que pasa, todas cosas me pueden pasar y no elija cómo me siento. No tiene nada que ver con cómo me siento. Cosas buenas no me causan estar feliz. Cosas malas o negativas o dolorosas no me causan sentir mal. Es el pensamiento que esos eventos causan. ¿Okay? Entonces, eso es de verdad game changer. Cambia todo. No es esto, evento, emoción, comportamiento. Es esto, evento, pensamiento, emoción, comportamiento. Con Nefi y Thomas Edison, ellos entendieron y eran conscientes de eso, eran conscientes del hecho de que el evento no aleja su emoción y eran conscientes de los pensamientos automáticos que tuvieron para poderlos elegir y entrenar. Ok, les doy la bienvenida o les doy una presentación al formato de procesar. Conózcanla muy, muy bien. Van a ser mejores amigos. Van a utilizar ese formato de procesar el resto de sus vidas. Cada día, 1,000,000 de veces. Cada día, el resto de sus vidas. Las personas que crecen en un ambiente muy sano, con un apego seguro y sano, con conexión sana, es decir, con la vulnerabilidad, ellos naturalmente hacen este formato de procesar en sus mentes cada vez que tienen una emoción. Entonces, para los demás de nosotros que no aprendimos cómo utilizarlo porque no lo miramos modelado como niño, vamos a aprender a hacerlo ahorita. Ok, este formato de procesar tiene varias cajas y al lado de las cajas tiene números. La caja más arriba dice número 1, pero pueden ver las cajitas abajo de eso, que son 3 cajitas de azul clarito y 3 de amarillo. Esas tienen el número 4 al lado. Este formato de procesar lo diseñé en el orden que tu cerebro funciona. Por decir, la primera caja es el provocador, el evento. Los siguientes cajas son pensamiento automático. Entonces, el pensamiento automático número 1, pensamiento automático número 2, pensamiento automático número 3. Y luego si tienes más pensamientos automáticos, porque muchas veces tenemos muchos, puedes escribir aún más en otro papel o más al lado, lo que sea. Luego abajo de eso dice qué es real, qué no es real sobre esos pensamientos automáticos. Luego, déjame poner otra vez la imagen. Luego, después de eso, sigue la caja que dice emociones. Y luego, después de eso, siguen 2 cajitas, uno rojo y uno verde. El rojo dice, mi reacción era, eso es como tú en realidad reaccionaste. Y el verde es, como quiero que mi reacción sea la siguiente vez, ahora que entiendo y ahora que procesé. Ok, entonces va en el orden que tu cerebro funciona. Pero los números van en diferente orden. La razón es, si queremos llenar el formato de procesar en orden, es muy difícil, especialmente al principio, reconocer qué es el pensamiento automático y qué es real y qué no es real sobre eso. Esa es como el carne de este formato de procesar. Es el parte importante del formato de procesar, pero es difícil llegar allí sin práctica y sin hacer nuevas neuroconexiones. Por eso, después de escribir el evento, el número 1, brincamos hasta abajo donde dice emociones, esa caja azul oscuro que tiene el número 2 al lado. Después de escribir el evento, vamos a escribir las emociones que estamos experimentando. Y después de eso subimos al pensamiento automático. ¿Okay? Lo vamos a practicar y lo voy a explicar más. Para poder explicarlo, tengo que primero recordarles que este formato de procesar van a ser después del hecho. No tratan de sacarlo en el mero momento y hacerlo al principio. ¿Ok?
¿ok? En el futuro, en el mero momento, eso es lo que van a utilizar para procesar tus emociones, procesar las emociones de los demás y poder responder con vulnerabilidad, responder a propósito. ¿Y cuándo se debe utilizar el formato de procesar? ¿Cuándo debo estar haciéndolo para poder responder? Siempre, cada vez que tienes una emoción. Si estás estresado, ansioso, enojado, solo, aburrido, lo que sea, tienes emociones, debes estar utilizando un formato de procesar para procesar esas emociones. Nuestro cerebro es tan inteligente, pero tan mensito, y de verdad tenemos que decirle lo que significan nuestras emociones. Tenemos que decir al cerebro, estoy experimentando tristeza o estoy experimentando ansiedad ahorita porque en realidad estoy experimentando vergüenza tóxica y es porque de este pensamiento automático. Esto es lo que es real y lo que no es real sobre ese pensamiento automático. Para que el cerebro aprende. Ese es el clave. Emociones están allí para permitirnos aprender y crecer. Aprender de lo que experimentamos. Yo estoy experimentando que mi hijo me está criticando y gritando. Estoy experimentando algo. Las emociones que me siento es lo que me debe impulsar y lo que me da habilidad a aprender. Pero si no estoy procesando mis emociones, si estoy ignorándolas o distrayéndome de ellas por medio de una adicción o comportamiento de control, no aprendo. Mi cerebro se queda igual, de que pues todavía no entiendo exactamente qué pasó en esa situación. Y qué triste. Estamos haciendo todo el difícil, pasando por todas las cosas difíciles, pero no tenemos el premio, el aprendizaje y el crecimiento. Qué triste, ¿verdad? El formato de procesar es lo que hace la diferencia entre experimentar cosas incómodos y difíciles y dolorosos y solo aguantarlos y experimentarlas y que sean para nuestro bien, para que vayamos creciendo. Ok, entonces háganlo después del hecho y háganlo escrito. Ay, caray, escrito, por favor. Es por una razón que les pido hacerlo escrito. Quiero que utilizan varias partes de su cerebro y eso solamente pasa cuando estamos escribiendo. Entonces, llena tu formato de procesar escrito, por lo menos los primeros 20 y 50 veces escrito. Ya luego después de eso, lo puedes hacer en tu mente y vas a poder hacerlo en un milisegundo. En cambio de solo, ok, escrito y esto me dura como 10 minutos. Va a ser más rápido después, pero si no lo hacemos escrito primero, no estamos haciendo esa neuroconexión y luego, ¿qué es el propósito? Ok, el formato de procesar, es algo que van a hacer el resto de su vida. No es algo de que haré esto por un tiempo, luego seré sanado y voy a ser una nueva persona. No, esto es una nueva forma de vivir. Entonces el resto de tu vida vas a estar utilizando el formato de procesar. Escríbalo si es algo muy pesado, algo muy fuerte que estás experimentando. Si no es algo tan fuerte y ya lo has escrito unos 20 o 50 veces, va a ser algo natural, que solo haces en tu mente, en un milisegundo. Y ya. Ok, entonces, lo que necesitan entender para poder llenar el formato de procesar es qué son pensamientos automáticos. ¿Qué es un pensamiento automático? Pensamientos automáticos provienen de nuestra vergüenza tóxica. Nuestra vergüenza tóxica es la diferencia entre me equivoqué y soy una equivocación. Hice algo mal y soy algo malo. Soy mal padre, no soy suficiente, soy inútil, soy menso, soy enojón, soy tímido, soy invisible, soy indeseable, no soy suficiente. Hay algo mal conmigo. Esa es vergüenza tóxica. Y tenemos muchas clases sobre vergüenza tóxica, cómo sanarlo, cómo
cuál efecto tiene en nuestras vidas, de dónde lo agarramos, todo eso. Entonces vayan a nuestras clases que se llaman La vergüenza tóxica y Borrar la vergüenza tóxica. Y en realidad hablamos sobre la vergüenza tóxica en casi todas las clases, así que cualquier video que miras vas a escuchar sobre eso. El programa está basado en aprender sobre la vergüenza tóxica y cómo nos está afectando y cómo sanarlo. Ok, entonces esos pensamientos automáticos vienen de nuestra vergüenza tóxica. Nuestra vergüenza tóxica causa lo que llamamos creencias centrales falsas. Esas creencias centrales falsas o frases de vergüenza tóxica, a veces lo decimos, son esas frases que nos decimos inconscientemente, como, ya ves, no me quieren, o ya ves, no soy suficiente, ya ves, soy mala madre, ya ves, atraigo personas tóxicas, hay algo mal conmigo. Esas frases, esas son nuestras creencias centrales falsas. Es en lo que está basado nuestra idea de nosotros mismos, de quién soy. Soy inútil, soy indeseable, soy insuficiente. Esas ideas, ¿ok? Entonces, esas son creencias centrales falsas. ¿Y por qué la vergüenza tóxica es tan potente? Eso generalmente es el primer pensamiento que tenemos, especialmente si estamos basados en vergüenza tóxica. En la clase de vergüenza tóxica tenemos un diagnóstico para que puedas identificar si estás basado en vergüenza tóxica. Entonces, vayan a ver esa clase si están interesados ya para saber. Vamos a tener esa clase en vivo otra vez en un rato, así que si quieren participar en esa clase en vivo va a ser en unas clases más. Ok, entonces esas creencias centrales falsas. Déjame poner una imagen para que puedan ver varios ejemplos de creencias centrales falsas, de esas frases de nuestra vergüenza tóxica. Cosas como yo no soy especial, yo no soy querido, yo soy inferior, soy indigno, no me encajo en ningún lugar, no soy lo suficientemente bueno, soy un torpe, soy malo, soy defectuoso, soy mal hijo, siempre tengo que, o siempre fallo. Yo no tengo derecho a equivocarme, yo debo saber mejor. Esas creencias centrales falsas son más como una emoción que un pensamiento consciente. Son tan inconscientes y tan enraizadas que ni nos damos cuenta que lo estamos pensando, pero en realidad la mayoría de nosotros los estamos pensando casi todo el día. Vamos a aprender cómo sanar esas en la clase de Borrar la vergüenza tóxica. Pero para hoy solo quiero que estén conscientes de qué son y que existen y que esos causan nuestros pensamientos automáticos. Entonces, esos pensamientos automáticos, ¿por qué provienen de nuestra vergüenza tóxica? Generalmente son completamente falsos o irracionales o completamente fuera de perspectiva. Y eso es donde vamos a ver qué es real y qué no es real sobre ese pensamiento automático para que podamos reaccionar con la emoción adecuada para el evento y no una emoción lleno de drama y emociones dolorosos porque no estamos entendiendo lo que es real y lo que no es real sobre el pensamiento automático. Vamos a hacer un ejemplo para que puedan mejor entender. O mejor dicho, antes del ejemplo, déjame indicarles esto. Para poder llegar a reconocer qué es el pensamiento automático que tuvimos, que causó nuestras emociones, tenemos que actuar como un niño pequeño. Tenemos que preguntar, ¿por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Ya ves como esos niños muy inteligentes que dicen,
mami, ¿por qué el cielo está azul? ¿O por qué es azul? Y dice la mamá, pues, porque así es azul. ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y quieren saber y saber y saber y saber más y más y más. ¿Y esto por qué? Pues es porque me gusta. Como, ¿por qué estás comiendo fideos ahorita, mami? Pues porque me gustan los fideos. ¿Y por qué te gustan los fideos? Ay, porque tienen muy rico sabor. ¿Y por qué tienen rico sabor los fideos? Pues porque son hechos de esto y esto y esto. Y creo que eso es lo que le da tan buen sabor. ¿Y por qué esas cosas tienen tan buen sabor? ¿Verdad? ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué? Eso es lo que queremos estar haciendo para llegar al pensamiento automático. Ok, ahora que les dije eso, vamos a hacer un ejemplo juntos. Vamos a llenar un formato de procesar para que hace sentido que es. Y luego vamos a repasar varios otros ejemplos. Ok, el primer ejemplo. Un padre, vamos a llamarle Ricardo, está manejando con su hijo, está enseñando a su hijo manejar por la primera vez. Entonces están ahorita en el auto y su hijo está mero apenas empezando a hacerle de reversa para salir de su casa y para entrar en el calle. Y su hijo choca el auto del vecino que está estacionado atrás. ¿Y el padre cómo reacciona? El padre, pues Ricardo, reacciona con enojo, reacciona diciendo, oye, ¿no lo miraste allí atrás? Ahí está estacionado el auto atrás. Cuando vas de reversa tienes que mirar atrás de ti. Híjole, ¿qué estás haciendo? ¿Verdad? Y reacciona con enojo. Pero aprendimos de la clase anterior que el enojo cubre la emoción real, ¿verdad? Vamos a usar el formato de procesar. Ricardo, ya después del hecho, mira que reaccionó de una manera que no le gustó y quiere procesar lo que pasó. Así que Ricardo se siente, saca su querido formato de procesar y su lápiz porque va a escribirlo y escribe. El primer caja donde dice número 1 en el formato de procesar dice provocador, evento. Allí Ricardo escribe lo que pasó. Estuve manejando o estuve enseñando a mi hijo a manejar y mi hijo chocó el auto atrás, estacionado atrás. Eso es lo que pasó, es el evento. Luego él brinca hasta abajo, donde dice número 2. El número 2 dice emociones. Allí Ricardo va a escribir todas las emociones que él experimentó. Entonces va a escribir enojado, molesto, miedo, ira, aunque ese es enojo. Cualquier otra emoción que él estaba experimentando, estresado, ¿verdad? Todo ahí va a escribir todas esas emociones. Luego, ya cuando están mucho más practicados con el formato de procesar, en esas emociones pueden también empezar a escribir la emoción fundamental. Como él escribió enojo, escribió estresado, esas son formas de enojo, esa no es una emoción fundamental, nunca es la emoción real. Entonces es bueno escribirlo, pero ya cuando tienes mucha práctica, naturalmente después de escribir enojo o estresado, ansioso o algo así, vas a reconocer, ok, ¿qué sería mi emoción real? Y ahí puedes tratar de escribir tu emoción real también. Pero si no te sale naturalmente ahí, no te preocupes, vamos a llegar allí a rato con los pensamientos automáticos, así que no pasa nada allí. Con nuestro formato de procesar, vamos a, luego después de las emociones, voy a poner esta imagen. Voy a poner esta imagen aquí de las nueve emociones fundamentales. ¿Okay? Tenemos gozo, pasión, amor, miedo, dolor, traición, soledad, culpa y vergüenza tóxica. Para que puedan recordar, esas son nuestras emociones reales. Todas las otras emociones simplemente utilizamos para cubrir esas emociones o para mejor expresarlas. Entonces, después de la caja de emociones que ya llenó Ricardo, va a subir arriba a las cajitas. Oh, no, perdón. Va a subir abajo, donde dice número 3. Esta es la caja roja. Dice, mi reacción era. Y ahí va a escribir cómo él reaccionó. Entonces ahí va a escribir, pues grité a mi hijo y le dije que no estaba poniendo atención y que cómo va a actuar así, que está muy mencito por actuar así. Va a escribir lo que hizo en su reacción.
Luego va a subir arriba donde dice número 4. Esos son los pensamientos automáticos. Aquí ya llegamos al carne. Aquí dice pensamiento automático. Hay varias cajas allí porque generalmente tenemos más que un pensamiento automático. A veces tenemos 50 pensamientos automáticos. Entonces ahí vas a escribir todos los pensamientos automáticos que puedes pensar. Para saber qué son, vas a ser como ese niño pequeño, precioso y hermoso. Ese ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y aquí vas a preguntarte, ¿por qué me sentí estresado? Vas a mirar tus emociones que escribiste y vas a decir, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque ese evento me causó sentir enojado. ¿Por qué me causó molestia? ¿Por qué me causó sentir eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y Ricardo va a pensar, va a decir, pues me sentí frustrado y enojado y ansioso y estresado porque mi hijo chocó el auto del vecino. ¿Y eso por qué? ¿Por qué me molesta? Pues porque ahora vamos a tener que ir a hablar con el vecino y decirle que chocamos su carro. ¿Y eso por qué te causa emoción? Pues porque voy a tener que pagar dinero y arreglarlo. Y qué borchono que tengo que ir a hablar con él. Y decirle, oye, es que mi hijo chocó tu auto que estaba estacionado y así. ¿Y por qué? ¿Por qué eso te causa sentir vergüenza? Y mejor dicho, vergüenza tóxica. ¿Por qué te causa experimentar vergüenza? Pues porque qué borchono, que él va a pensar que no soy responsable. Él va a pensar que no soy buen papá. Él va a pensar que yo estuve dejando a mi hijo manejar y cuando él ni sabía, cuando ni siquiera ni sabe suficiente para mirar atrás cuando está manejando. Qué vergüenza. Y allí ya llegamos a un raíz. Le está causando enojo, estrés, molestia la situación porque él está experimentando vergüenza tóxica. Porque ahora su vecino va a saber lo que él ya sabe, que lo mejor le falta como padre. Lo mejor no es buen padre. Lo mejor él no es suficiente. Y ahora el vecino va a saber eso también. Y en este caso, yo diría que eso es la mayor preocupación. El pensamiento automático mayor allí sería, no soy suficiente como padre. Porque si yo era suficiente como padre, yo iba a saber cómo enseñarle, cómo educarle, para que iba a ser más responsable, iba a saber cómo mirar atrás de él y cómo tener cuidado y no chocar. Entonces, en esto nos reconocemos que el pensamiento automático de que no soy suficiente como papá es lo que está causando sus emociones de sentir enojado, vergüenza tóxica, estresado, todo eso. Ok, entonces ya llenó su cajita de pensamiento automático. Y quizás va a tener otros pensamientos automáticos también. Así que ahí va a poner también sus otros pensamientos automáticos. Quizás uno va a ser, no soy suficiente como padre. Quizás otro va a ser, ahora no voy a poder proveer para mi familia. Voy a ser insuficiente para proveer porque ahora vamos a tener que pagar ese dinero y todo así. Otra cosa diciendo que yo no soy suficiente porque yo no tengo suficiente dinero para cubrir todo eso. Entonces no soy suficiente porque no gano suficiente. Todos esos pensamientos automáticos él va a escribir en esas cajitas. Luego va a mirar cada uno, uno por uno, y va a ver qué es real y qué no es real sobre ese pensamiento. Entonces, con el pensamiento automático, ahora estamos en esta cajita amarilla que dice que es real. El primer pensamiento que dice, no soy suficiente como padre o soy mal padre. ¿Qué es real sobre eso y qué no es real? ¿Es real que no es buen padre? No, es ridículo, ¿verdad? No hay nadie que no es buen padre. Sí hay muchas personas que hacen comportamientos que reflejan que no son, que no están actuando como un padre debe actuar. Por decir su comportamiento, están actuando como mal padre, pero no son mal padre.
sino están actuando como mal padre. Igual que no somos enojados, no somos enojones, sino estamos actuando enojados. Entonces, no es real que es mal padre, pero quizás es real que debe cambiar la manera en que está enseñando a su hijo. Quizás en cambio de solo vámonos y así, quizás es de que el papá debe manejar el auto a un estacionamiento vacío, debe explicarle un poco mejor, debe hacerlo más fácil para que tenga éxito su hijo y no se equivoca. Quizás sí, quizás ahí tenemos que ponerlo en perspectiva, que quizás sí él hizo algo equivocado. Quizás no, quizás ni hizo nada equivocado y solo es esa vergüenza tóxica, ¿verdad? Y solo tenemos que reconocer que es real, que esa no es real, que no es mal padre. Ok, luego, después de reconocer que es real, que no es real sobre cada pensamiento, él va a bajar a la última caja para ayudarte a reconocer que es real y que no es real. Hay que reconocer qué estás usando para medir tu valor. Tu valor individual no se basa en nada de lo que hagas, ni lo que digas, ni lo que pienses. El hecho de que secuestras a personas y torturas a personas y esto, no te hace que vales menos. Y el hecho que tú te esfuerzas y te matas para ser bueno y para siempre respetar y amar a los demás y para ser paciente y para seguir todos los mandamientos de Dios, eso no causa que tienes más valor. No hay nada que puedes decir, ni hacer, ni pensar que cambia tu valor, porque tu valor no está basado en eso. Tu valor está basado en quién eres. El hecho de que eres un hijo de Dios. Dicen las Escrituras, recordar que el valor de las almas es grande a la vista de Dios. Tu valor es gigante, es más, aún más de lo que tú puedes comprender o imaginar, simplemente porque eres un hijo o una hija de Dios. Reconociendo eso y reconociendo que tus faltas, tus fallas, tus defectos, tus pecados, tus equivocaciones no alejan tu valor, es lo que lo hace posible ver la realidad sobre esas frases de vergüenza tóxica, esas creencias centrales falsas. No es que eres mal madre o mal padre o mala esposa o eres indeseable o eres insuficiente. Quizás hay que cambiar unos comportamientos, quizás hay que aprender, quizás hay que ponerlo en perspectiva, pero no es que eres así. Ok, ahora Ricardo va a poder llenar su última cajita, esa cajita verde hasta abajo, que tiene el número 5. Dice, ahora que entiendo mis pensamientos automáticos, ¿cómo quiero actuar, no reaccionar, la próxima vez? Y él puede escribir quizás, pues ahora entiendo que yo discipliné a mi hijo, pero mis emociones no tuvieron nada que ver con lo que él hizo. Yo no estuve enojado con él porque él chocó el carro. Yo estuve enojado porque yo experimenté vergüenza tóxica, porque mi hijo se equivocó y eso significa que yo soy malo como papá. Es un reflejo que me falta algo como papá, porque si yo era buenísimo papá y perfecto papá, yo voy a saber exactamente cómo enseñarle y educarle para que él también sea perfecto. Entonces, quizás el papá, Ricardo, puede escribir, mis emociones no tuvieron nada que ver con mi hijo. Próxima vez, voy a reconocer mi vergüenza tóxica en cambio de pasarlo a él. En cambio de decir, esto es tu culpa, tú me estás haciendo sentir así porque de tus fallas. Y mejor decir, ok, yo estoy sintiéndome vergüenza tóxica porque yo me siento como mal padre porque tú te equivocaste. Y cuando reconocemos eso, cambia todo, ¿verdad? Y podemos luego enseñar a nuestros hijos en cambio de disciplinar.
En la última etapa de este programa tiene 3 etapas, ahorita estamos en etapa 1. En la última etapa del programa, casi toda esa etapa estamos enfocando en cómo enseñar y ayudar a nuestros hijos, nuestras parejas, los que amamos, para que ellos viven en una manera sana. Los primeros 2 etapas son sobre nosotros y la otra etapa, última etapa, es sobre ellos. Entonces, en esa tercera etapa es cuando vamos a aprender la diferencia entre enseñar y controlar, enseñar y disciplinar. No queremos disciplinar, no queremos controlar, queremos enseñar, tanto a nuestros hijos que a nuestras parejas, y a nuestros padres, y a nuestros hermanos, y a nuestros jefes, y todo, ¿ok? Entonces, allí vamos a aprender más sobre eso. Pero vamos a hacer algunos otros ejemplos. Ahora ya entienden y ya aprendieron cómo utilizar el formato de procesar. Pero ahora vamos a hacer varios ejemplos para que tenemos práctica. A ver, el primer ejemplo, ¿cuál quiero usar? Vamos a... Ok, vamos a usar esto como ejemplo. Jorge apenas encontró algo en el teléfono de su esposa que le preocupa. Él piensa que a lo mejor ella lo está engañando y él se siente horrible, horrible. Él va a sacar un formato de procesar y quizás en ese momento no puede porque tiene demasiadas emociones, ¿verdad? Entonces ya cuando está calmado quizás lo va a tener que hacer. O quizás él ya logró desarrollar una conexión neurológica para que en el mero momento él puede hacerlo. Pero vamos a decir que lo hizo después del hecho. ¿Okay? Este es el siguiente día. Saca su formato de procesar y quiere procesar cómo se siente porque todavía se siente horrible. Va a escribir primero, déjame sacar la imagen para que ustedes puedan seguir con nosotros. Número 1, provocador, evento. Pongan en el chat o tú escribe en tu propio formato de procesar qué es el evento. Pues Jorge encontró, o Jorge va a decir, encontré una conversación en el teléfono de mi esposa, pienso que me está engañando con otro hombre. Ahora va a brincar a 2. ¿Qué son las emociones? Ahí va a escribir todas sus emociones. Traicionado, enojado, enojadísimo, ansioso, estresado, dolor, tristeza, todas las emociones que puede pensar. Luego va a subir al bajar al número 3, que es la caja rojita que dice mi reacción era. Y quizás él va a escribir, no hice nada, me aislé y no le dije nada y solo actué como todo estaba bien porque no supe cómo reaccionar. Ahora va a subir donde dice 4, pensamiento automático. Y va a preguntarse por qué, para tener esos pensamientos. ¿Por qué esta situación me causa sentir molestia? ¿Por qué me causa sentir dolor? Pues porque mi esposa me está engañando con otro. ¿Y por qué eso te causa sentir dolor? Porque significa que ya no me ama. ¿Y por qué eso te causa sentir dolor? Porque si no me ama, pues se ve que no soy suficiente para hacerle a fuerza o controlarle que me ame. Y ya llegamos a un raíz, ya llegamos a un pensamiento automático. No soy suficiente para hacerle que me ame. Luego, a lo mejor hay otros también. ¿Por qué te sientes ansioso? Y Jorge va a decir, ok, ¿por qué me siento ansioso? Pues porque ahora no sé qué va a pasar con nuestra familia. Quizás ahora nos vamos a divorciar. ¿Y qué va a pasar con los niños? Y esto, y esto, y esto. ¿Y cómo vamos a dividir el dinero y la casa? ¿Y qué esto, y esto, y esto? Y eso, ¿por qué te causa ansiedad? ¿Por qué te causa dolor, emociones? Pues porque si nos divorciamos, luego quizás voy a estar solo. Y luego, ¿qué va a pasar con los niños? Y eso, ¿por qué? ¿Por qué te causa sentir emociones? Pues porque si estoy solo, voy a estar miserable. ¿Y por qué? ¿Por qué vas a estar miserable si estás solo? Porque significa que nadie me ama, que nadie quiere estar conmigo. Ya llegamos al mero raíz, al pensamiento automático. No soy deseable. Voy a estar solo para siempre.
Quizás eso es el pensamiento, que voy a estar solo, voy a ser solo para siempre. Y luego con los niños, ¿qué te está causando preocupación y emociones de los niños? Pues van a estar miserables los niños, van a sufrir mis hijos ahora. ¿Y eso por qué te causa emoción? Porque no quiero que sufren, porque los amo. ¿Y por qué no quieres que sufren? ¿Por qué el pensamiento de ellos sufrir te causa dolor? Porque si sufren y yo no lo puedo prevenir, significa que yo no era suficiente para prevenir ese dolor. Es mi culpa que tienen dolor, porque yo elegí una esposa equivocada, o porque yo no supe cómo complacerla, o porque esto y esto y esto y esto. Entonces, como papá, soy mal papá. Yo no era suficiente para protegerlos de este daño. Entonces, allí tenemos 3 pensamientos atemáticos. 1, no soy suficiente para hacerle a fuerza que me ame. Otro, voy a ser solo para siempre. Otro, no era suficiente como papá para prevenir el dolor a mis hijos. Entonces vamos a ver qué es real y qué no es real sobre esas 3. El primero, yo no soy suficiente para hacerle que me ame. ¿Qué es real sobre eso? ¿Es real que él no es suficiente para hacerle que le ama? No, eso es ridículo. No nadie es así o no es así. Entonces, quizás es verdad que él no ha estado conectando con ella en una manera sana. En realidad, quizás es verdad que él le ha estado tratando muy mal y que no hay nada de conexión emocional y que él no no está enfocándose en su relación, no la lleva en citas, no hablan en las noches, no sonría cuando ella entra en el cuarto, cosas así. Quizás eso es real. Pero ¿eso causa que ella no lo ama? No, no hay nada que Jorge puede hacer para hacerle a fuerza a otra persona sentir o no sentir algo. Claro, él puede influenciarlo, claro, pero no elija. Su esposa elija. Y de hecho, un esposo puede ser el mejor esposo de todo el mundo y eso nunca va a causar a alguien engañar. Eso no es suficiente poderoso para causar a alguien traicionar a su pareja. La única cosa suficiente fuerte para causar a alguien traicionar a su pareja es una adicción sexual. Y yo sé que ahorita están escuchando esto y están diciendo, wow, 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 Misty, estás loca. La adicción sexual no es la única cosa y ella ni tiene una adicción sexual porque no tiene nada que ver sexo con la relación que tiene con ese vato, sino es puro emocional, de que son amigos y que esto y esto. Adicción sexual tiene un nombre que no me gusta porque en realidad no explica qué es la adicción. Yo prefiero el nombre de adicción a la conexión. Pero esa es otra clase para otro día. Entonces, pasa lo que pasa, que él es horrible esposo o lo que sea, eso no va a causar que a fuerza ella lo engañe. Okay, entonces, ¿qué es real, qué no es real? Quizás es real que él debe estar poniendo más enfoque y más cuidado en su matrimonio. Pero ponerlo en perspectiva, eso no causó que ella lo engañó. Entonces, eso es lo que es real, lo que no es real ahí. Luego el siguiente, voy a estar solo para siempre. ¿Qué es real, qué no es real? Quizás es real que ella se va a divorciar y no va a unirse con ninguna otra mujer el resto de su vida, quizás. Quizás eso es real. Pero lo vamos a poner en perspectiva, ¿eh? Porque el cerebro, como dije, es muy inteligente, pero muy mencito. Tenemos que decirle lo que está pasando, porque el cerebro hace los extremos. ¿Por qué está tratando de mantenernos vivos? Pueden ir a la clase de todo o nada para aprender más sobre eso. Pero va a ir a extremos, va a decir, voy a estar solo para siempre, y voy a estar miserable, y luego ya no voy a querer trabajar, y luego voy a estar deprimido, y luego no voy a tener dinero, y luego voy a vivir abajo de un puente. Inconscientemente nuestro cerebro hace cosas así y piensa que se va a acabar todo el mundo. Si experimentamos ese dolor, sabemos que no lo vamos a poder soportar.
entonces sabemos que vamos a morir. Aprendemos más sobre eso en la clase de rendirse, el arte de rendirse. Entonces pueden ir a esa clase para aprender más sobre cómo lidiar con esos pensamientos. Pero eso no es real. Es real que si está solo el resto de su vida y nunca está casado otra vez o juntado otra vez con otra persona, ¿es real que eso va a doler? ¿Es real que va a ser un poco miserable? Sí. Eso sí, va a ser doloroso, va a doler muchísimo. Si tiene un divorcio y está solo, va a doler muchísimo. ¿Pero lo va a matar? No. ¿Va a seguir viviendo? ¿Va a poder seguir viviendo? Sí. ¿Va a tener dolor? Sí. ¿Pero va a seguir viviendo? Sí. ¿Va a poder crecer y el dolor va a disminuir, especialmente si lo está activamente sanando ese trauma? Sí. Y él va a estar bien. Él va a poder estar bien todavía. Entonces, esa es lo que es real sobre ese pensamiento temático. No es el fin del mundo. Lo que es real es que sí, quizás va a tener divorcio y quizás va a doler muchísimo, pero él va a estar bien. El último pensamiento temático, yo no soy suficiente como papá porque no pude prevenir el dolor a mis hijos. ¿Qué es real? ¿Qué no es real? ¿Es real que sus hijos van a tener mucho dolor y van a sufrir? Sí. ¿Es real que eso es culpa de Jorge? No. ¿Es real que él no era suficiente papá para prevenirlo? No. Es como en la película de Buscando Nemo de Disney, que Dora está hablando con el pececito o con el pez, con el papá, y el papá dice, es que yo no quiero que nada pase a mi hijo. Y Dora dice, qué raro, si nunca nada pasa a tu hijo, entonces nunca nada va a pasar a tu hijo. Y tiene mucha razón que no podemos prevenir todo el dolor a nuestros hijos. Y no debemos. En realidad, dolor sirve para una razón. Y uno puede aprender muchísimo y crecer muchísimo si uno está procesando sus emociones. Sus hijos van a tener muchísimo dolor y yo no pretendo que van a ser mejor sin su mamá, porque eso no es cierto. Aún una mamá muy, muy malsana, los hijos son mejores tenerla en su vida. Pero lo que sí quiero indicar es que ellos pueden hacer que esta experiencia llegue para su bien. Por decir, si su papá les ayuda a procesar y crecer y aprender, ellos van a ser mejores personas después de esa experiencia. Es posible eso. Y podemos aprender más sobre eso en nuestras clases de trauma relacional y de ser bueno en fallar. Entonces vayan a esas clases para aprender más sobre eso. Ok, ahora que entendió qué es real, qué no es real, sobre eso, solo para resumir ese último, que es real sobre el hecho de que yo no soy suficiente como papá, que es real, quizás es real que hago equivocaciones, claro, es real que me equivoco, pero yo no causé todo de esto, pero yo sí puedo ayudarles, puedo seguir ayudándoles y soy suficiente tal como soy, simplemente porque los amo. Eso me hace suficiente. Y que sigo tratando. Eso me hace suficiente como papá. Quizás no soy perfecto, pero yo nunca voy a parar de tratar. Nunca los voy a dejar solos. Siempre allí voy a estar, siguiendo tratando, siguiendo fallando, siguiendo tratando. Eso lo hace suficiente como papá. Ok. Ojalá eso hace sentido. Ahora tenemos tiempo, quiero hacer solo un ejemplo rapidito, otro ejemplo. Ok, en este ejemplo, la mamá está tratando de ayudar a su hija a hacer su tarea y su hija está muy frustrada ya. Y hasta que empieza a gritarle a su mamá y dice, es que así no me enseñó la maestra, tú no estás haciéndolo bien, estás haciendo equivocado, tú ni sabes, ya vete, ya ni quiero tu ayuda.
La mamá puede hacer el formato de procesar ahí en su mente en ese mismo momento si ya tiene la conexión hecho o después del hecho si no ha hecho la conexión. Entonces vamos a hacer que lo hace ahí en ese mero momento. Y la mamá va a decir, ok, ¿qué es el evento? Mi hija me está gritando y está diciendo que soy incapaz y que ella ni siquiera ni quiere mi ayuda. ¿Qué son mis emociones? Me siento incapaz, me siento enojada, me siento ofendida, me siento dolor, me siento sola, me siento traicionada. ¿Y qué es el pensamiento automático? Oh, perdón, antes, ¿cómo reaccioné? Pues todavía no ha reaccionado, ¿verdad? Porque está en el mero momento. Entonces vamos ahora al siguiente, que es el pensamiento automático. ¿Qué es el pensamiento? Aquí ella va a decir por qué. ¿Por qué me siento enojada? ¿Qué estoy cubriendo? ¿Qué es mi emoción real que estoy cubriendo? Pues creo que es traición y vergüenza tóxica. Me siento traicionada porque mi hija es quien me debe amar y es ella que me está doliendo. Y luego vergüenza tóxica porque cuando mi hija actúa de una manera mal creada, refleja que soy mala madre. Muy similar a nuestro primer ejemplo, ¿verdad? Entonces, cada vez que nuestros hijos nos gritan o algo así, nos hace sentir no amados, nos hace sentir como somos malos padres, algo nos falta, porque mira cómo actúan nuestros hijos. Eso debe ser porque yo lo enseñé mal. O debe ser porque ahorita en este momento yo no sé cómo reaccionar porque soy inmenso, no soy suficiente. Entonces ella va a decir, ok, ¿por qué? ¿Por qué estoy enojada? Pues es porque me siento traicionada y me siento vergüenza tóxica. ¿Y por qué? ¿Por qué te sientes traicionada y vergüenza tóxica? Porque mi hija me está gritando y yo quiero que ella me ame y se ve como no me ama porque me está gritando. ¿Y eso por qué te causa emoción? ¿Por qué te hace triste? ¿Por qué te hace enojada? Pues porque quiero que me ame, porque si no me ame, significa que no soy suficiente, no soy, pues soy indeseable, soy molestante. Y ahí hay un pensamiento automático, soy molestante. Como crecí pensando toda mi vida, que todos me trataron como yo era la molestia, yo era la carga. Y ahora hasta que mis propios hijos también lo ven. Y luego ella va a decir que es real, que no es real sobre eso. ¿Es real que ella es molestante? ¿Es real que ella es una carga? No. Quizás es real que ella se mete en el triángulo de drama, en víctima o en perseguidor, por eso, o en perseguidora. Por eso ella tiene muchas interacciones que gente se frustran con ella y le hacen sentir que ella es una carga, que ella es molestante. Pero lo que es real es que no es molestante, no es una molestia, sino está actuando en una manera frustrante para los demás porque tanto quiere conectarse y no sabe cómo, porque no tuvo la vulnerabilidad modelada en su niñez. Así que solamente tiene el triángulo de drama. Y ahora su última cajita. Ahora que entiende eso, esos pensamientos automáticos, ¿qué quiere hacer para reaccionar? Pues quizás ella va a escribir, quiero reaccionar afuera del triángulo de drama. O ella va a pensar, ¿verdad? Si está haciéndolo en el momento. Quiero reaccionar afuera del triángulo de drama. Para que no estoy reaccionando en una manera que frustra a los demás, sino quiero estar conectada, quiero sentir una conexión real. Quiero estar amada por mi hijo o sentirme amada por mi hija. Por eso voy a reaccionar en una manera de conexión que sirve y eso es la vulnerabilidad. Vamos a aprender mucho más sobre eso en la clase de la vulnerabilidad que ya viene muy, muy pronto. Pero entonces ella va a decir, ok, quiero reaccionar afuera del triángulo de drama, entonces no voy a meterme en víctima ni en perseguidora y voy a reaccionar con la vulnerabilidad. Ok, ojalá esos tres ejemplos les sirvieron. Hay un montón de otros ejemplos que podríamos hacer, pero si tienen otras preguntas o comentarios, algún ejemplo específico que ustedes quieren que repaso, pónganlo en el chat o en los comentarios ya después, cuando miran este video. Y
puedo hacer otro video hablando sobre esos ejemplos específicos de ustedes. Todos estos videos hago para ustedes. Ese es el propósito. Es para ayudar a ustedes. Así que déjenme saber cuál ayuda que necesitan. Ok, vamos a terminar esta clase con una oración. Antes de eso voy a asignarles su tarea. Su tarea esta semana es completar al menos 3 formatos de procesar esta semana. Okay, por lo menos 3 escritos esta semana. Eso debe ser muy fácil porque debes tener como 100 oportunidades cada vez para llenar uno porque experimentas emociones, ¿verdad? Fácil en decir que tienes muchas oportunidades, pero difícil en el hecho de que las primeras 3 veces que haces un formato de procesar es muy difícil. Y te vas a quedar como, yo no sé qué estoy haciendo, esto es difícil. Y quizás te vas a dar por vencido y vas a decir, esto es menso, ni siquiera ni me va a ayudar. Por favor, créeme, inténtalo. Hagan esas 3. Y ya para el cuarto van a ver una diferencia. Pruébamelo. Ya con el cuarto van a ver que esto está ayudando. ¿Ok? No va a ser un cambio de día y noche, de que estoy sanado ya con el cuarto. No, ¿ok? Pero van a ver un poquito diferencia. Van a ver que pudieron salir de esa emoción un poquito más rápido y que pudieron entender un poquito mejor lo que es real. Pudieron encontrar la realidad un poquito más fácil. ¿Okay? Van a ver una diferencia pequeña y cada vez que hacen uno, van a ver más y más y más diferencia. Pero con esas 3, ¿ok? Solo aguántate allí, haz los 3 y ya en el cuarto van a ver diferencia. ¿Ok? Ok, vamos a terminar la clase para hoy. Esta clase fue encontrar la realidad. Y la siguiente clase, o antes que digo la siguiente clase, solo súper breve repaso de esta clase, aprendimos qué es la razón que hay unas personas que pueden experimentar cosas horribles y parece que no les afecta. Y la razón es que están conscientes del pensamiento atemático que el evento está causando. Que no es que hay un evento, luego emoción, luego comportamiento, sino es que hay evento, pensamiento atemático, emoción y comportamiento. Y ellos están siendo conscientes de ese pensamiento atemático. Por eso la pueden elegir y pueden encontrar la realidad. Les prometo que Thomas Edison, cuando primero miró esas llamas en su fábrica, su primer cosa no era, ¡ay, wow, qué padre estas llamas! ¿Ah? No, les prometo que por un milisegundo estaba como, ¡ay, qué está pasando! ¿Qué va a pasar? Y luego él era consciente de sus pensamientos atemáticos, de que, ay, ahora voy a perder todo y no voy a poder proveer para mi familia, yo no voy a ser suficiente y todo. Y él era consciente de eso y dijo, no, mira, logré todo esto una vez antes, voy a poder lograrlo otra vez. Tengo mi familia, están salvos, están sanos, estoy bien. Este solo es dinero, no es el fin del mundo, voy a estar bien. Les prometo que eso es lo que pasó. En un milisegundo en su mente era, ay, ok, espera, voy a estar bien porque esto es lo que es real y esto es lo que no es real. Por eso era fácil reaccionar con calma, porque sus emociones ya eran emociones de calma. No es que estaba controlando sus emociones, sino es que ya no estaba experimentando las emociones dolorosas, porque los había procesado y entendido. Igual Nefi. Les prometo que ahí en el desierto con su familia muriendo de hambre y sus hijos ahí sufriendo, sus bebés llorando y sufriendo, les prometo que Nefi no era el primer segundo como, ¡ay, qué bendecido que soy! No, yo les prometo que por un momento estaba como, ¡ay, qué voy a hacer! No puedo proveer para mis hijos, soy mal padre, ¿qué voy a hacer? Por un milisegundo, ¿verdad? Y luego era consciente
de esos pensamientos automáticos y consciente de lo que es real y lo que no es real. Y decir, ok, espera. Yo sé que Dios nos dijo venir aquí. Por eso sé que va a proveer. Por eso sé que va a estar bien. No puedo ver ni una manera que esto va a estar bien. Pero sé que es real y que no es real. Y sé que esto va a estar bien. Porque Dios ya me ha cuidado en el pasado, me va a cuidar ahora. Va a estar bien. Por eso Nefi pudo reaccionar con esa gratitud y esa paz. No porque estaba controlando sus emociones negativas de ansiedad, de miedo, de todo. No, es que ya no los tenía, porque procesó sus emociones y pudo salir de esas emociones dolorosas y experimentar emociones de paz, de gozo, de certeza, de gratitud, porque reconoció que es real y que no es real. Eso es todo lo que necesita nuestro cerebro. Necesita entender qué es real y qué no es real. Necesita encontrar la realidad para que podamos salir de la emoción dolorosa, porque ya no lo ocupamos. Ya sirvió su propósito. Ya nos indicó, hay algo mal, hay algo que tu cerebro no está entendiendo. Lo procesamos, ayudamos al cerebro a entender y luego ya no tiene propósito la emoción, por eso ya no la experimentamos, porque ya lo procesamos y ya no existe. O quizás todavía existe un poco, pero ya es en perspectiva. Por eso podemos decir, ok, todavía me siento miedo, todavía me siento ansioso, pero sé que es real y que no es real. Y sé que voy a estar bien. Entonces puedo seguir adelante porque mi emoción de paz es mucho mayor que mi emoción de miedo. Ok, vamos a hacer una oración y terminar esta clase. Nuestra siguiente clase se llama Vivir en la realidad. Allí vamos a aprender cómo utilizar el formato de procesar en el diario vivir, cómo estar procesando nuestras emociones en una manera eficaz y natural en el diario vivir, en la vida real. Que no esta vida de que, lo voy a mirar y voy a estar muy calmada y que esto y esto. No, en esos momentos cuando estamos como, no manches, esto y esto y esto, eres tan menso y que yo soy tan mensa y que esto y ok. En esos momentos, cómo procesamos las emociones y encontramos la realidad. Cómo utilizamos ese formato de procesar en esas emociones. Entonces, no falta en esa clase, es muy útil. Ok, vamos a hacer una oración. Yo la voy a ofrecer para terminar. Nuestro Padre Celestial, gracias que tenemos una oportunidad de estar juntas y que tenemos la habilidad de aprender y de crecer. Te pedimos que nos bendices, que podemos entre esta semana estar un poco más conscientes de nuestros pensamientos automáticos para que podamos empezar a desarrollar esa parte de nuestro cerebro como debía estar desarrollado. Te pedimos que nos ayudas para que podamos empezar a hacer eso. Te pido, Padre, a ti una bendición especial con todos que escuchan este video y que están participando, si sea en vivo o ya después, que puedan sentir paz y ánimo, para que puedan saber que pasa lo que pasa, lo que sea que está pasando en sus vidas, hay esperanza. Siempre hay esperanza. Si todavía están vivos, hay esperanza. Y que pueden seguir y con calma tomar paso a paso a paso. Decimos estas cosas en el nombre de Cristo. Amén. Ok, nos vemos siguiente sábado a las 7 de la mañana. También tenemos clases en vivos cada martes a las 8 p.m. Entonces, en cualquier de esas dos donde quieren unirse, se pueden unir. Que se cuiden y nos vemos en nuestra siguiente clase.